Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 41. Capítulo 40. La Copa Prodigio. El ultimátum de Russell resonó en el aire de la oficina de alto rango como la electricidad antes de una tormenta. Se preparaba para volver al reino de Black Flag. Esta vez no en busca de gloria ni tesoros, sino de sangre. 24 horas. Eso fue todo lo que necesitó para poner su mundo patas arriba. ¿Entrada a la universidad? Los labios de Russell se curvaron en una fría sonrisa. Me ganaré mi lugar en Riverview por mis propios méritos. Su confianza no era arrogancia, sino una certeza absoluta. El presidente Lance Jennings tamborileaba con los dedos sobre su escritorio de caoba, estudiando al joven que tenía delante. El chico había pasado por un infierno y regresado, y eso se notaba en cada línea de su postura. Una lealtad como esta es más rara que las cartas de diamante, reflexionó Jennings. Y con Black y Wilmore prácticamente salivando ante el potencial de este chico, la matemática era sencilla. Invertir ahora y cosechar recompensas más tarde. Quédate con tus otras recompensas, declaró Jennings, con una voz que cortaba el silencio como una cuchilla. Los 2 millones de créditos son tuyos. Y yo personalmente autorizaré tu regreso a Black Flag después de la Copa Prodigio, ganes o pierdas. Russell arqueó las cejas. Esperaba una negociación, tal vez alguna evasiva burocrática. En cambio, estaba recibiendo un trato digno de un rey. Gracias, presidente Jennings. No lo olvidaré. Olvídate de la gratitud, simplemente no mueras bajo mi cuidado. Jennings hizo un gesto de desdén. En cuanto a la copa, enviaré a toda tu clase clave como participantes. La seguridad está en los números, y no deslumbrarás. Lo que Jennings no mencionó fue la deliciosa ironía de la situación. Russell era el cebo perfecto. Huérfano, talentoso, desesperado por el poder. La sociedad de mendigos espirituales echaría un vistazo a su perfil y prácticamente se desviviría por reclutarlo. Ya habían limpiado su historial oficial a fondo. Incluso Tiger, ese pobre desgraciado, ahora vagaba con recuerdos revueltos, llevándolos sin saberlo directamente a sus titiriteros. Entonces, Russell se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es mi verdadera misión una vez que gane esto? La sonrisa de Jennings era tan aguda que cortaba el cristal. Sencillo. Sé tú mismo. La sociedad está planeando algo grande, y se dirigen específicamente a estudiantes de secundaria. ¿El premio de 1 millón de créditos? Se burló. Eso es solo el aperitivo. Pero no te preocupes, Black tiene una de sus cartas de sombra lista para cuidarte. Piensa en ello como el guardaespaldas invisible más caro del mundo. Los hombros de Russell se relajaron. Una red de seguridad. Gracias a Dios. La fortuna favorece a los audaces, murmuró, y luego, más alto. Hagámoslo. Tras un trato cerrado, un apretón de manos, Russell se encontró de pie bajo el cielo estrellado frente al edificio de la asociación. La cabeza le daba vueltas, no por el agotamiento, sino por la velocidad del cambio. Ayer por la mañana, había sido solo un estudiante más. Ahora era millonario con una misión gubernamental y un maestro en la fabricación de tarjetas como mecenas. Llamó a Pidgeot con un gesto de la muñeca. A casa, viejo amigo. Necesito procesarlo, todo. A la mañana siguiente, en la preparatoria New Metro First, el aula de Russell se sentía extrañamente vacía. Nancy y Liam seguían desaparecidos, probablemente regresando con dificultad del rincón del reino secreto en el que se habían metido. Los demás estudiantes, sin embargo, bullían como abejas con cafeína, claramente rebosantes de preguntas. Justo cuando empezaron a converger hacia el escritorio de Russell como buitres sobre animales atropellados, Victoria Son irrumpió por la puerta. Siéntense, llenas chismosas. Ladró, dejando caer un fajo de papeles sobre el podio. Tengo noticias que les alegrarán el corazón. 23 pares de ojos se fijaron en ella al instante. La escuela, en su infinita sabiduría, ha decidido que toda nuestra clase clave participará en la Copa Prodigio. Imagínenselo como una excursión, pero con más violencia y premios en metálico. Un valiente levantó la mano. ¿El prodigio qué? El ojo de Victoria se crispó. ¿Alguno de ustedes lee algo además de libros de texto? La Copa Prodigio, patrocinada por Golden Talent Credit. Todos los estudiantes de preparatoria de New Metro. 1 millón de créditos para el ganador. El aula estalló como un hormiguero pateado. 1 millón. ¿Hablas en serio? Soy rico. Voy a ser rico. Entonces, como un balde de agua helada, la realidad los golpeó.
23 cabezas se giraron en perfecta sincronía hacia Russell, quien estaba sentado en la esquina con la misma emoción que quien ve secar la pintura. La emoción se desinfló más rápido que un globo pinchado. Ah, cierto. Russell existe. Bueno, ahí va mi dinero del yate. Quizás pueda quedar segundo. El segundo puesto sigue siendo un buen sueldo, ¿verdad? ¿Verdad? Russell fingió no escuchar el suspiro colectivo de resignación. 2 días después, Russell estaba afuera de la arena del Dragón Azul, revisando su teléfono por tercera vez. Su cuenta bancaria ahora marcaba 2,72 millones de créditos, una cifra tan absurda que tuvo que resistir la tentación de hacerle una captura de pantalla. Aún no era suficiente para una tarjeta bronce personalizada de primera categoría, notó. Cosas que el dinero no puede comprar, la Copa Prodigio fue un carnaval de ambición adolescente y ansiedad paternal. Los vendedores de comida pregonaban dumplings de suerte de campeón, los puestos de mercancía vendían dedos de espuma con el lema futuro maestro de cartas, y el aire vibraba de nerviosismo. Las rondas preliminares se diseñaron para gestionar la gran cantidad de participantes. Miles de jóvenes, todos convencidos de su destino a la grandeza. Los 64 mejores avanzarían a las rondas televisadas, con comentarios profesionales y retransmisión a toda la ciudad. CDA, Azure Dragon Arena, murmuró Russell, guardándose el teléfono en el bolsillo. Es hora de ver cómo luce la futura generación de New Metro. La arena estaba repleta de espectadores, en su mayoría otros participantes que observaban la competencia. El primer oponente de Russell ya esperaba en el ring. Un chico que parecía haber perdido una pelea con una pizza y una pelota antiestrés, con la cara llena de acné y sudor de nervios. El árbitro levantó la mano. ¿Listos los concursantes? El chico con cara de acné adoptó una pose que habría enorgullecido a un superhéroe, si los superhéroes fueran adolescentes torpes con un sentido de la moda cuestionable. Vengan, patrulla canina. Russell parpadeó. Una vez. 2 veces. Acababa de. Un Golden Retriever se materializó en el centro del ring, con la lengua afuera y la cola moviéndose, como si hubiera llegado de un programa infantil en lugar de un torneo competitivo de Cardmaster. Yori Tsutsuhikuni apareció junto a Russell, girándose lentamente para mirar a su maestro con una expresión que decía claramente: ¿estás viendo esta mierda? El ojo de Russell se crispó violentamente. Sí, ese es tu oponente. Estoy tan confundido como tú, Junji. El cazador de demonios volvió a mirar al Golden Retriever, luego a Russell, y luego al Retriever de nuevo. Si hubiera tenido cejas, las habrían levantado. Un segundo después, la patrulla canina desapareció en una nube de luz y gemidos decepcionados de perro. Russell había asumido que el Golden Retriever era una carta de explorador, algo débil enviado para recopilar información sobre oponentes más fuertes. Pero cuando vio que el rostro de su oponente palidecía más rápido que un vampiro a la luz del sol, cuando el chico se desplomó de rodillas como si le hubieran cortado las cuerdas, Russell comprendió con horror que el Golden Retriever había sido su única carta. La multitud explotó. Dios mío, alguien trajo una tarjeta de calidad blanca. ¿Por qué no puedo conseguir oponentes así? ¿Viste a ese tipo de la espada? Parecía capaz de cortar acero. Amigo, era un Golden Retriever. Mi abuela podía vencer a un Golden Retriever. Pero tu abuela da miedo. Buen punto. Russell salió del campo, sintiéndose como si hubiera pateado a un cachorro frente a un grupo de niños. Su primer partido terminó antes de empezar, y no estaba seguro de si debía sentirse victorioso o culpable. Uno menos, pensó, pero aún faltaban miles. Mientras tanto, en una sala que parecía decorada por espías paranoicos, varios observadores monitoreaban decenas de pantallas que mostraban los partidos preliminares. Señaló el observador 1 a una pantalla que mostraba a Hansen Crowe presumiendo tras arrasar con su oponente. Carta de oro, como mínimo. Quizás superior. Márcalo como cabeza de serie. Clic, clic, clic sonaba el teclado. No puedo interpretar a este tipo en absoluto, murmuró el observador 2, rebobinando la grabación de la victoria de un segundo de Yorichi. ¿Qué clase de análisis se puede hacer de una pelea contra la patrulla canina? Es como intentar juzgar un auto deportivo viéndolo correr más rápido que una bicicleta. Marcúenlo para observación continua, decidió el observador N1. La próxima ronda debería ser más reveladora. Suponiendo que su próximo oponente no traiga un hámster. Cuando el primer día de competencia llegaba a su fin, un informe completo llegó al escritorio del presidente de Golden Talent Credit, un hombre cuya oficina era tan oscura que parecía absorber la luz.
Repasó las evaluaciones de talento, con los dedos bailando sobre la pantalla de la tableta. Hansen Crowe, Colecom, una corte impresionante este año. Ni un metro se ha superado a sí misma. Se reclinó en su silla y, por un momento, algo parecido a una apreciación genuina se reflejó en su rostro. Luego murió. ¡Qué lástima! Su risa resonó por toda la oficina. Hueca, sin alegría y de alguna manera equivocada, como el sonido de un cristal roto envuelto en seda. Fuera de su ventana, la ciudad de Nuevo Metro brillaba con vida eléctrica, sin saber que sus estrellas jóvenes más brillantes estaban siendo catalogadas como especímenes de una colección. El juego estaba a punto de comenzar. Fin del capítulo, 1000 puestones para el capítulo extra comentario 8 comentarios. Votar capítulo 42. Capítulo 41. La definición de genio. Las rondas preliminares de la Copa Prodigio transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Russell no se topó con ningún oponente desafiante. El más fuerte al que se enfrentó poseía una única carta de hierro negro de calidad azul. Superó sus combates con facilidad usando solo a Yoriichi, sin necesidad de recurrir a Kaneki ni una sola vez, y mucho menos a su nueva carta del triunfo. Ahora, la competición principal de 64 jugadores estaba a punto de comenzar. Mientras Russell observaba el cuadro del torneo, no pudo evitar notar cómo los cabezas de serie, los que habían causado sensación en las preliminares, estaban convenientemente ubicados en divisiones separadas. No se enfrentarían hasta mucho después. Adiós al juego limpio, pensó Russell con una sonrisa cínica. Definitivamente hay un trato turbio aquí. Los asientos para invitados en la gran arena ya estaban llenos. Era un público prestigioso, que incluía no solo a representantes de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro y altos ejecutivos de Golden Talent Credit, sino también a varias celebridades locales. Era evidente que la ciudad valoraba mucho este torneo. O al menos, antes lo había hecho. Ahora, era difícil determinar qué partido le prestaba más atención y por qué motivos. En el palco VIP, un ejecutivo de Golden Talent Credit se acercó al representante de la asociación con una sonrisa aduladora. Director Uitemore, no esperaba que la asociación lo enviara como su representante esta vez. Es un verdadero honor para nosotros en Golden Talent Credit. El representante era, por supuesto, Jonathan Uitemore. Era una elección lógica. Cuanta menos gente supiera del complot de la Sociedad de Mendigos Espirituales, mejor. Dejar que Jonathan, quien ya estaba completamente informado, actuara como enlace oficial era la decisión más segura. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Resonó una voz llena de energía por los altavoces del estadio, provocando una oleada de silbidos y vítores del público. Les habla su comentarista, Moby, y están viendo la Copa Prodigy, presentada en exclusiva por Golden Talent Credit. Russell reconoció el nombre. Moby era un streamer de renombre, famoso por sus comentarios en vivo sobre duelos de creadores de cartas de alto nivel. Golden Talent Credit no escatimó en gastos. Con la carismática apertura de Moby, la competición principal dio el pistoletazo de salida. El combate de Russell era el número 7, así que tuvo tiempo de esperar. Se recostó en su silla tras bambalinas. Y nuestro primer partido ya está en marcha. Resonó la voz de Moby. A la izquierda, tenemos a Hansen Crowe de la Preparatoria Universitaria Metro. Y pueden ver que nuestra concursante Hansen ha elegido hoy un peinado rubio teñido muy original. Al oír el nombre familiar, Russell abrió los ojos. Efectivamente, allí, en la enorme pantalla de televisión, estaba Hansen, saludando con gesto solemne a la multitud. Hansen ha hecho saber que su as es el hierro negro, calidad oro guardián del mar Yaxa. Continuó Moby. Un verdadero héroe emerge de la juventud. Fórmula familiar, sabor familiar. A Russell no le sorprendió en absoluto que Hansen presumiera de su tarjeta incluso antes de que empezara el partido. No hay nada interesante que ver aquí, pensó, cerrando los ojos de nuevo para meditar. El séptimo partido se celebrará a continuación. Todos los concursantes, por favor, prepárense. El anuncio por la radio tras bambalinas sacó a Russell de su meditación. En el breve tiempo que había estado concentrado, sintió que su poder mental se fortalecía, se refinaba. Tenía un talento extraordinario para esto, estaba seguro. Se arregló la ropa y caminó hacia la sala de espera. Al abrirse lentamente las grandes puertas, un brillante rayo de sol le iluminó los ojos, seguido del rugido ensordecedor de la multitud. Respirando hondo, Russell avanzó con paso firme y seguro. Y aquí viene nuestro concursante por la derecha. Es Russell de New Metro First High. Anunció la voz de Moby.
Ruselli tuvo una actuación excelente en las clasificatorias y todos esperamos grandes cosas de él en la final. Mientras hablaba, la enorme pantalla en el centro de la arena comenzó a mostrar un vídeo con los mejores momentos de los partidos clasificatorios de Ruselli. El público pudo contemplar la imagen de Yoriichi Tsujikuni, con un solo y veloz tajo, partiendo en dos a un gran Golden Retriever. La risa estalló en las gradas. El Golden Retriever, ¿qué te hizo la patrulla canina, tío? Es que es muy poderoso. ¿Derrotar al emperador de pelo dorado de un solo golpe? Estoy convencido. Mucha gente común hizo tarjetas de la patrulla canina para que sirvieran de guardianes de la casa. Ver una usada en una competición seria fue absurdamente gracioso. En ese momento, la oponente de Ruselli tomó su posición frente a él. Y nuestra concursante de la izquierda es Ana, de la preparatoria universitaria de tránsito. Anunció Moby mientras el árbitro entraba al campo. El silbato marcó el inicio del partido. Los pensamientos de Ruselli se movían como un rayo. La asociación necesita que gane, lo que significa que necesita que atraiga a la mayor atención posible de Golden Talent Credit y la Spirit Baking Society. En ese caso, un niño que llevaba un sombrero de paja y un chaleco rojo apareció frente a Ruselli, con una sonrisa amplia e inocente en su rostro. Había elegido empezar con Luffy. Una carta de nivel bronce y calidad roja. Eso debería bastar para llamar su atención. En esta oleada, se estaba usando a sí mismo como cebo. En la cabina de comentaristas, Moby titubeó, su ritmo profesional se rompió por una fracción de segundo. Se recuperó al instante. Y parece que nuestro concursante Ruselli ha invocado una carta completamente diferente a la que vimos en las preliminares. Esto significa que tiene al menos dos cartas poderosas a su disposición. Parece que a nuestra concursante Ana le espera una pelea difícil. Desde un punto de vista profesional, independientemente de la calidad de la nueva tarjeta, una situación de 2 contra 1 era una ventaja enorme. El público, sin embargo, tenía una opinión diferente. Es una tarjeta Scout, ¿verdad? Solo para presumir. Sí, probablemente solo intentaba conseguir información. Carne de cañón. Pero en el siguiente momento, Luffy movió casualmente su mano derecha, y una abrumadora tormenta de sombras de puños cubrió instantáneamente todo el campo de batalla, golpeando el suelo hasta convertirlo en un desastre lleno de cráteres. De repente la escena quedó en silencio. Ya nadie cuestionaría la fuerza de Luffy. El director, con un agudo sentido del drama, ofreció al público un primer plano del suelo de la arena devastado. Nadie en el público pensó que su rostro fuera más duro que una roca sólida. Al otro lado del campo, el rostro de Ana estaba blanco como la tiza. Una flor protegida de una escuela de élite, nunca había presenciado un poder tan aterrador y abrumador. Su propia carta había sido destruida por la tormenta de puños antes de que pudiera materializarse por completo. Ruselli gana. La decisión del árbitro rompió el silencio sepulcral del recinto, que inmediatamente se convirtió en caos. ¿Qué demonios acabo de ver? Su tarjeta morada fue eliminada al instante. Bueno, me retractó de lo que dije sobre la tarjeta Scout. La tarjeta de Ruselli tiene que ser al menos de oro. ¿Alguien sabe de dónde es esa tarjeta? Nunca la he visto en ningún atlas de mitología. Es tan genial. Quiero una. El público quedó completamente impactado. Fue, sin duda, la batalla más aplastante y desequilibrada de la competición principal hasta la fecha. En el palco VIP, los invitados pudieron ver naturalmente lo que el público general no pudo. Luffy era una carta de nivel bronce. Un monstruo, murmuró alguien. Los ejecutivos de Golden Talent Credit estaban igual de sorprendidos. Al cabo de un momento, uno de ellos se volvió hacia Jonathan Uitemore. Director Uitemore, recuerdo que mencionó que su hija asiste a la escuela preparatoria New Metro First, ¿verdad? Jonathan lo miró con una sonrisa plácida. Sí. Este Ruselli es compañero de clase de Nancy. Hizo una pausa y luego suspiró teatralmente. Es un joven muy orgulloso. Logró todo esto solo, siendo huérfano. Los ojos del ejecutivo se iluminaron, con un destello de entusiasmo. ¿De verdad? De verdad, un talento con un futuro muy prometedor. Fin de este capítulo, comentario 5 comentarios. Votar capítulo 43. Capítulo 42. Todos los héroes del mundo. Capítulo adicional. Los partidos del día habían terminado. El alto ejecutivo de Golden Talent Credit, que había pasado el día sonriendo y aplaudiendo en el palco VIP, ahora se encontraba en una oficina con poca luz, haciendo una reverencia respetuosa ante un amplio escritorio. Director Valerius, este es el resumen de los acontecimientos de hoy.
Tras entregar su informe, el ejecutivo permaneció en silencio, esperando una respuesta. El hombre al que se dirigió como director Valerius estaba sentado en una gran silla de cuero tipo trono, de espaldas a la habitación, mirando el brillante horizonte de New Metro. ¿Estás seguro de que está en el nivel bronce? Una voz débil y tranquila emanó de las sombras que envolvían la silla. Una gota de sudor frío resbaló por la frente del ejecutivo, pero mantuvo la voz firme. Sí, director. Lo vi con mis propios ojos. Es inconfundible. Y según Jonathan Uitemore, este Russell es huérfano. Al oír la palabra huérfano, la silla giró al instante. El rostro del director Valerius seguía en la sombra, pero la curiosidad en su voz era palpable. ¿Está seguro? ¿Han verificado sus antecedentes? Por supuesto, director, respondió el ejecutivo. No cometeríamos un error tan insignificante. Lo hice verificar de inmediato. Sus antecedentes están limpios. Hay una cosa. La vacilación del ejecutivo provocó una respuesta tajante. Si tiene algo que decir, dígalo, espetó el director Valerius. Sorprendido, el ejecutivo habló rápidamente. Es solo que cuando mi gente estaba investigando cerca de su antigua residencia, se enteraron de que había tenido un pequeño conflicto con algunos de los nuestros. Parece que fueron acciones privadas de algunos nuevos reclutas. El director Valerius rió entre dientes, con un sonido seco e indiferente. ¿Eso es todo? No importa. De hecho, un fondo demasiado limpio puede ser un problema en sí mismo. Por ahora, lo único que importa es que siga participando en la Copa Prodigio. B. Haz los preparativos para la siguiente ronda. Y recuerda, evita que estos grandes talentos se enfrenten entre sí durante el mayor tiempo posible. Sí, director, respondió el ejecutivo, inclinando la cabeza antes de salir silenciosamente de la habitación. El silencio volvió a reinar en la oficina. Tras un largo rato, una risa grave y burlona resonó en la oscuridad. Genios, ja. Al día siguiente, comenzaron los 16avos de final. Tras un día completo de competición, el público y los invitados ya tenían una idea general de las fortalezas de los principales concursantes. ¿Oye? ¿Te diste cuenta? Comentó alguien entre el público mientras se proyectaba la lista de partidos del día en la pantalla gigante. Ninguno de los mejores jugadores de ayer se enfrenta hoy. Claro, replicó otro. Si fueras el organizador, querrías mantener la expectación el mayor tiempo posible. ¿Por qué dejarías que tus concursantes más populares se eliminaran entre sí antes de tiempo? Protesto. Esto está claramente amañado. Es dinero de Golden Talent Credit. Protesten cuanto quieran, no cambiará nada. En medio de la ruidosa charla, comenzó el primer partido. Nuestro viejo amigo, Hansen Crowe, fue el primero en aparecer. Al aparecer Susea Warden-Jaxa, se desató una discusión en el palco VIP. Es una pena para un chico como Hansen. Cualquier otro año, estaría entre los 3 finalistas asegurados. Sí, es una pena que haya tantos monstruos este año. Creo que Russell va a ganar todo esto. ¿Debería? Sin duda. Solo ha pasado un mes desde que estos chicos se convirtieron en creadores de cartas de hierro. ¿Quién hubiera pensado que uno de ellos ya estaría creando cartas de bronce? Tienen mala suerte de estar en el mismo torneo que un monstruo como Russell. Pero hay que reconocer que New Metro ha progresado increíblemente este año. Es raro ver tantos talentos prometedores a la vez. Pronto, Hansen derrotó inevitablemente a su oponente. En ese momento, un coro de gritos surgió de un rincón del público. Ah. Hansen, mami te quiere. Hansen. Hansen. El director del torneo, siempre con gran talento, les ofreció a las fanáticas un primer plano en la pantalla gigante. Al verse en cámara, alzaron con entusiasmo sus pancartas caseras. Hansen Crowe es el número 1. Tras bambalinas, Russell observaba la escena con un tic en el ojo. No tenía ni idea de que los enfrentamientos entre fabricantes de tarjetas hubieran desarrollado su propia cultura de fans. Aunque, claro, probablemente se debía a la personalidad extravagante de Hansen. Russell estaba bastante seguro de que no tenía un club de fans. El tiempo pasó rápido, y pronto le llegó el turno. Su oponente de hoy era claramente superior a Anna del día anterior, pero la diferencia era mínima. Bajo el ataque implacable de Luffy, el combate terminó igual de rápido. El siguiente concursante en observar fue Cole Kong, un estudiante que, antes de que comenzara la competencia principal, era considerado el favorito para ganar el título. Ahora, al menos entre los invitados del palco VIP, nadie creía que tuviera ninguna posibilidad.
El público en general, sin embargo, solo sabía que la carta de Luffy de Russell era poderosa. Desconocían que era un nivel superior a la competencia. Russell observó el combate de Cole con interés. Tras varios días de competición, se habían identificado y analizado las tarjetas de casi todos los concursantes principales. Todos excepto Russell, cuyas tarjetas seguían siendo un enigma. La carta de Colecon era una criatura de hierro negro, de cálida roja. Bestia blindada Bo. La criatura provenía del antiguo clásico de las montañas y los mares. La tradición describía a una bestia llamada Bo, una criatura parecida a un caballo blanco con dientes de sierra que podía devorar tigres y leopardos, y cuyo pelaje era inmune a espadas y armas. El clásico de las montañas y los mares era una fuente popular para los creadores de cartas, pero sus historias solían ser breves y fragmentadas, lo que significaba que la diferencia de poder entre las cartas de esta categoría era enorme. El límite superior podía producir seres divinos como el dragón de la antorcha, cuyos ojos cerrados traían la noche y cuyos ojos abiertos traían el día, o la reina madre del oeste, matriarca de todas las mujeres inmortales. El límite inferior producía rarezas cómicas como los ciudadanos mancos y los ciudadanos peludos. Era evidente que la carta de Colecon no era ninguna broma. Lo que apareció en el campo de batalla fue una bestia feroz, con su forma equina blanca cubierta de placas blindadas, un cuerno afilado en la cabeza y una boca llena de dientes salvajes. Un aura fantasmal de espadas y cuchillas la rodeaba. Bajo su feroz ataque, el oponente de Cole fue derrotado rápida y brutalmente, incapaz de oponer una resistencia decente. Nadie conocía aún sus habilidades específicas, pero su poder puro era innegable. Russell frunció el ceño levemente mientras observaba. Los ataques con cuchillas no eran nada fáciles para el cuerpo de goma de Luffy. Por suerte, la bestia de Cole seguía siendo solo una carta de hierro negro. Si fuera de bronce, el resultado sería mucho más difícil de predecir. Era el tercer día de la Copa Prodigy, los octavos de final. Por fin, Russell sintió un atisbo de intensidad. Tras la derrota de la primera carta de su oponente, se convocó de inmediato una segunda. Así que no se puede subestimar a nadie, pensó Russell, con un atisbo de respeto por su oponente. Pero al expandirse su poder mental de nivel bronce, percibiendo el aura de la nueva carta, se relajó. Es solo hierro negro de calidad dorada. Luffy puede con ella fácilmente. Su oponente, mientras tanto, apretaba los dientes con desesperación. Maldita sea. ¿Qué pasa con todos estos monstruos? Pensó, con la confianza destrozada. Creía que hacer una carta dorada significaba que era el ganador seguro del campeonato. Pero primero estaba Colecon, y ahora ese tal Russell. Él, que había estado tan orgulloso de su creación, ahora empezaba a dudar de toda su vida. ¿Siempre ha producido ni un metro tantos genios? Por desgracia para su moral, no tenía ni idea de que luciera una carta de nivel bronce. De haberlo sabido, habría quedado aún más devastado. Pero su enojo no importó. Luffy ya se estaba moviendo para atacar. Fin de este capítulo, comentario 11 comentarios. Votar capítulo 44. Capítulo 43. Rey de la Copa. El último oponente de Russell no solo perdió, sino que se desintegró. La estrategia del pobre desgraciado se desmoronó antes de que Russell siquiera se molestara en mostrar interés. Otro cadáver para la pila, un paso más cerca de lo inevitable. Cuartos de final. Semifinales. Cada partido apenas duró lo suficiente para que el público se acomodara en sus asientos. Russell arrasó con lo mejor de New Metro como una guadaña, dejando tras de sí un rastro de sueños destrozados y adolescentes confundidos preguntándose qué demonios les había pasado. Los susurros lo seguían a todas partes. Monstruo. Fenómeno. ¿Qué clase de estudiante de secundaria pelea así? Pero solo eran rumores. La verdad que Russell operaba a un nivel completamente distinto permanecía guardada bajo llave en palcos VIP y despachos de directores, un secreto demasiado peligroso para las masas. El día de los exámenes finales llegó como un sueño febril. El nuevo metro se había vuelto completamente loco. La Copa Prodigio ya no era solo un torneo. Era un fenómeno cultural, una obsesión que se extendía por toda la ciudad y que había contagiado a todos, desde ejecutivos corporativos hasta vendedores ambulantes. El gran estadio no solo albergaba a una multitud. Albergaba un organismo vivo y palpitante de 60.000 voces, todas clamando por sangre. Colecon lo va a destruir. Un hombre con los colores de la preparatoria Aurora casi se cae del asiento, derramando cerveza por todas partes. Russell invicto. Invicto. Rugió la sección de New Metro First High, con su cántico creciendo como un grito de guerra.
El ruido era físicamente doloroso. Te presionaba los tímpanos, se te metía bajo la piel, te hacía doler los dientes. No era solo excitación, era histeria colectiva. Muy por encima del caos, el palco Big flotaba como una serena isla de privilegio. El señor Sterling, el ejecutivo de cabello canoso de Golden Talent Credit, aceptó las felicitaciones con la sonrisa cansada de quien ha visto el futuro y lo encuentra aburrido. ¿Ya pediste el champán de la victoria, Sterling? El chiste de un invitado no tuvo éxito. La sonrisa de Sterling permaneció intacta, pero sus ojos guardaban secretos. Se había sentado frente al director Valerius, había visto los archivos y sabía lo que se avecinaba. Colecon era un genio, sin duda, el tipo de talento único en una generación que dominaría cualquier otro año. Desafortunadamente para él, estaba a punto de encontrarse con Dios. Las puertas de hierro de la arena no se abrieron sin más, sino que se abrieron con un crujido, como la boca de una bestia mecánica lista para alimentarse. Los focos iluminaban la penumbra artificial, y el rugido de la multitud alcanzó un tono que pareció quebrar el aire. 60.000 fans gritando. La voz de Moby atravesó el caos como una cuchilla. 2 semanas de carnicería. Una noche para decidirlo todo. Las cámaras encontraron sus objetivos. Russell emergió de las sombras con la misma apariencia de la muerte. Tranquilo, inevitable, completamente intocable. Cada paso era medido, cada respiración calculada. No caminaba hacia una pelea. Caminaba hacia una coronación. Colecon irrumpió por la puerta opuesta como un poseso. Los nervios se habían transformado en algo más duro, más peligroso. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos ardían con la intensidad desesperada que forjaba leyendas o las destruía por completo. Los micrófonos captaron cada respiración, cada latido del corazón, transmitiendo sus almas al mundo. Russell y la voz de Cole atravesó la arena como una cuchilla. Eres fuerte. Pero este campeonato me pertenece. Antes de que Russell pudiera procesar el desafío, Moby explotó. Palabras de lucha. Colecon está listo para sangrar por esta corona. La mirada de Russell se dirigió a la cabina de comentaristas. Un breve instante de puro enfado. Las cámaras lo captaron. Lo amplificaron. Lo transmitieron a todas las pantallas del estadio. Oh. ¿Viste esa mirada de muerte? Russell no está impresionado. Esto va a ser nuclear. Maldito showman, pensó Russell, obligándose a volver a poner cara de tonto. El silbato no solo sonó. Gritó. Luffy se materializó como una pesadilla sonriente, con extremidades de goma y una confianza inconmensurable. Pero la certeza de Russell flaqueó cuando Cole invocó no una carta, sino 2. Su presencia combinada hizo que el aire se sintiera más pesado. El público conocía al primer monstruo. Bestia blindada Bo, un tanque andante de hierro y furia que había demolido a todo oponente al que se había enfrentado. Pero la segunda carta provocó susurros en las gradas. Una figura humanoide con piel como arcilla húmeda y un latido que retumbaba en la arena como un tambor de guerra, haciendo que el pulso de todos se sincronizara con su ritmo. Última hora. Información de la mesa de comentaristas. La voz de Moby resonó de emoción. Ese es el ingenuo, otra leyenda del clásico de montañas y mares. Y según fuentes, tiene un vínculo especial con la bestia acorazada. La voz de Cole resonó en el campo de batalla. Russell, eres muy fuerte. Así que no me guardaré nada. Lo que ocurrió después redefinió lo imposible. El ingenuo saltó sobre el lomo de la bestia acorazada con fluida gracia, transformándose en una unidad de caballería digna de las pesadillas más oscuras de la humanidad. Una lanza fantasmal se materializó en sus manos, crepitando con una energía sobrenatural, mientras la bestia cargaba hacia adelante como una avalancha de acero y furia. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. El suelo bajo los pies de Luffy de repente se convirtió en un pantano burbujeante de barro viscoso, atrapándolo en su lugar como si la tierra misma se hubiera vuelto traidora. Esta es mi habilidad especial de combinación. Rugió Cole, con la voz entrecortada por el triunfo y la desesperación. Luffy se quedó mirando sus pies atrapados con la inocente confusión propia de una caricatura infantil, no de una batalla a muerte. ¿Eh? Intentó sacarlos con las manos, ladeando la cabeza como un cachorrito confundido. La lanza etérea se precipitó hacia él. 60.000 personas contuvieron la respiración. Entonces Luffy comenzó a girar sus piernas como si fuera una hélice. La arena estalló en carcajadas. No eran risitas educadas, sino la clase de risa histérica e incrédula que surge cuando la realidad se desmorona por completo. Luffy se elevó en helicóptero, con barro por todas partes, con una expresión de leve satisfacción. Increíble.
La tarjeta de Russell puede volar. Lo he visto todo oficialmente. Pero Cole no había terminado. La lanza se disolvió, transformándose en un enorme arco largo que zumbaba con energía oscura. Una flecha negra como el azabache se materializó, crepitando con un poder maligno, y se disparó hacia Luffy en el aire como un meteoro. Luffy se inclinó con indiferencia hacia un lado. La flecha silbó junto a su oreja, tan cerca que le despeinó el pelo. Se secó el sudor imaginario de la frente con aire teatral. Uf, eso estuvo cerca. Su voz, amplificada por el micrófono, provocó otra oleada de risas entre la multitud. Pero bajo el humor, algo más se gestaba. La sensación de que estaban presenciando algo imposible, algo que no pertenecía a su mundo. Russell suspiró audiblemente, el sonido se escuchó por toda la arena como el mazo de un juez. Está bien, Luffy, deja de jugar. Resolvemos esto rápido. El estadio quedó en silencio. No en silencio, sino en silencio. 60.000 personas dejaron de respirar al instante. ¿Qué acabamos de escuchar? La voz de Moby se quebró de incredulidad. ¿Acaso Russell le dijo a su tarjeta que deje de jugar? El rostro de Cole Kong se sonrojó, luego palideció y volvió a sonrojarse. Sus cartas respondieron a su tormenta emocional. Espadas fantasmales se elevaron hacia el cielo como acusaciones mientras el ingenuo desataba una lluvia de flechas que convertían el aire mismo en un arma. La sonrisa de Luffy se amplió hasta que le dividió la cara en dos. Gum gum, bazooka. El tiempo no se detuvo, se hizo añicos. Los brazos de Luffy se extendieron hasta una distancia imposible, acumulando poder de dimensiones inexistentes. Luego se lanzaron hacia adelante con la fuerza de una estrella en colapso, dos puños enormes que descendieron del cielo como el juicio de un dios furioso. La sombra de esos puños envolvió todo el campo de batalla, sumiéndolo todo en la oscuridad. Las cartas de Cole Kong, su orgullo, su estrategia, sus sueños parecían juguetes ante la inminente aniquilación. El sonido del impacto fue indescriptible. No solo fue fuerte, sino fundamental, como si el universo mismo se estuviera desmoronando. El estadio se estremeció. Las ventanas se agrietaron. La gente se agarró a sus asientos y se aferró con todas sus fuerzas. Una nube de polvo y escombros se elevó hacia el cielo, oscureciéndolo todo en un apocalipsis grisáceo. La multitud guardó silencio, mientras sus mentes luchaban por procesar lo que acababan de presenciar. Entonces, desde el caos, llegó la voz de Cole Kong. No la del guerrero confiado que había entrado en la arena, sino algo roto, algo que acababa de ver cómo se derrumbaba su visión del mundo. ¿Estás, nivel bronce? La revelación golpeó al público como un golpe físico. Nivel bronce. No hierro. Ni siquiera hierro avanzado. Bronce. El polvo empezó a asentarse. A través de la neblina que se despejaba, pudieron ver a Russell parado exactamente donde había estado antes, intacto, impasible, impasible. Las cartas de Cole Kong se habían reducido a partículas de luz dispersas, sus sueños a vapor. Y en el repentino y aplastante silencio que siguió, solo quedó un sonido. El aplauso lento y deliberado de un niño que acababa de reclamar su trono. El rey de la copa había sido coronado. Fin del capítulo, nota del autor. ¿Están de acuerdo con los capítulos R18? Como el primero saldrá en el capítulo 78, publiqué dos versiones en Patreon, una normal que solo menciona lo que hizo y otra con R18. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 45. Capítulo 44. Un nuevo estándar. Eres, nivel bronce. Las palabras salieron de la garganta de Cole Kong como un grito agonizante, con la voz quebrada por una incredulidad descarnada. La conexión con ambas cartas se rompió a la vez, la retroalimentación psíquica lo golpeó como un mazazo en el cráneo. Se tambaleó hacia atrás, con la vista nublada mientras la realidad lo azotaba en oleadas. Un solo golpe. Un golpe devastador, imposiblemente perfecto, bastó para aniquilar tanto su cualidad púrpura el ingenuo como su preciada cualidad roja bestia blindada Bo. Las cartas que habían sido su orgullo, su boleto a la gloria, quedaron reducidas a fragmentos humeantes en un instante. Silencio. Un silencio atónito invadió la arena como una manta sofocante, con 20.000 espectadores conteniendo la respiración al unísono. El aire mismo pareció cristalizarse, cargado de conmoción e incredulidad. Incluso el zumbido ambiental de los sistemas de energía de la arena se sentía apagado, como si el mundo mismo estuviera luchando por procesar lo que acababa de suceder. Tras lo que pareció una eternidad, la voz de Moby resonó por los altavoces, normalmente suave y segura, ahora temblando de emoción apenas contenida. Nuestro concursante, Cole Kong, acaba de afirmar que Russell es un creador de tarjetas de bronce.
Me pregunto en qué se basa esa afirmación. Las palabras del comentarista parecían provenir de otra dimensión. Cole no escuchaba, no podía escuchar. Todo su mundo se había reducido a la expresión tranquila, casi de disculpa, de Russell. El chico que acababa de destruir sus sueños se quedó allí parado como si destruir gente fuera algo cotidiano. La respuesta de Russell fue como el mazo de un juez, definitiva y rotunda. Sí. Esa sola palabra golpeó a Cole como un puñetazo. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, todo su cuerpo se tensó como si se preparara para otro ataque. Pero entonces, como una marioneta con los hilos cortados, perdió toda la fuerza para luchar. Sus hombros se hundieron, su cabeza se inclinó, y por un instante pareció una muñeca rota. Ganaste, Russell, susurró, con la voz cargada de sueños destrozados. Siento no haberte dado una mejor pelea. Las palabras resonaron con una honestidad devastadora. Había creído de verdad, que con el vínculo entre sus dos cartas, el campeonato era su destino. La corona había estado a su alcance, tan cerca que podía saborear el metal. Pero entonces Russell apareció como una fuerza de la naturaleza, un muro tan increíblemente alto que Cole ni siquiera podía ver la cima. Para alguien que siempre se había considerado el estudiante de preparatoria más talentoso de Nueva Metro, a quien habían llamado un prodigio desde la secundaria, la sensación fue desgarradora. Toda su identidad se había construido sobre la base de ser especial, ser el mejor, ser el elegido. Al ver la expresión destrozada de Cole, Russell sintió una punzada de incomodidad en el pecho. ¿Acabo de destruir el espíritu de este chico? La idea lo atormentaba. Había ganado, sí, pero ¿a qué precio? ¿Acaso aplastar los sueños de alguien realmente valía la pena ganar un torneo? Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Una chispa brilló en los ojos de Cole. Pequeña al principio, como la llama de una vela en un huracán. Pero creció, alimentada por algo más profundo que el orgullo o la ambición. Una determinación pura y ardiente. El tipo de fuego que podía forjar leyendas o consumir todo a su paso. Cole se enderezó, con la columna rígida como si lo tiraran cables invisibles. El abatimiento se desvaneció, reemplazado por algo mucho más peligroso. Una determinación templada en el crisol de la derrota absoluta. Russell. Su voz resonó por la arena como un grito de guerra, tan fuerte que hizo temblar las vigas. Apretó el puño y lo lanzó hacia Russell como una espada. Te alcanzaré algún día. Lo juro por mi nombre, por mis cartas, por todo lo que soy. La emoción cruda en su voz estremeció al público. No era solo una promesa, era un juramento escrito a sangre y fuego. Russell observó al niño transformado que tenía ante sí, reconociendo algo en esos ojos llameantes. El ansia de alguien que había probado la derrota y la había encontrado insuficiente. No sería él quien socavara esa hermosa y terrible determinación. Bueno, buena suerte, dijo Russell simplemente, pero su gesto tenía peso. El reconocimiento de un guerrero a otro. Auge. La voz de Moby resonó en la arena como un estallido sónico, abandonando por completo la habitual profesionalidad del comentarista. Increíble. 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 Lo oyeron aquí primero, amigos. Russell acaba de confirmar que es un creador de tarjetas de bronce. Las palabras rebotaron en las paredes del estadio como balas, y cada repetición profundizaba la realidad en la conciencia colectiva de la multitud. Llevo 15 años comentando duelos. Continuó Moby, con la voz altísima. 15 años de torneos, campeonatos y estrellas en ascenso. Y nunca, jamás, he visto a un creador de cartas de bronce tan joven. La declaración quedó suspendida en el aire como un trueno. No era del todo inédito. En años anteriores, genios legendarios habían surgido en la federación como estrellas fugaces, alcanzando el nivel de bronce en su último año de preparatoria. Pero eso fue después de medio año, a veces más, de estudio y práctica intensivos. El año escolar actual había comenzado hacía apenas un mes y medio. Un mes y medio. 45 días para lograr lo que la mayoría consideraba imposible antes de graduarse. Rugido. Oh. La arena estalló en caos. 20.000 voces se alzaron al unísono, un tsunami de sonido que amenazaba con derribar el techo. La gente estaba de pie, gritando, llorando, algunos con aspecto de haber visto un fantasma. Dios mío, ¿qué dice ese dicho? Antes de ver a un verdadero genio, era una rana en un pozo viendo la luna. Ahora soy una hormiga viendo el cielo. Gritó un estudiante con lágrimas en los ojos. Joder, tío, qué bien se te dan las palabras. Pero tienes razón.
Este Russell es probablemente el mayor talento que hemos visto en años. Respondió su amigo, con la voz ronca de tanto gritar. Debería serlo. Al menos, nunca he sabido de nadie que haya conseguido el bronce en poco más de un mes. Puede que no sea cierto. ¿Te has olvidado de St. Clair? Y solo tiene 30 y tantos años. Jaja, ¿comparas a Russell con St. Clair? Eso sí que es un gran elogio. Russell. Olvídate de Russell. Deberíamos llamarlo un dios en ciernes. Russell el Grande. El nombre empezó a extenderse como un reguero de pólvora entre la multitud, se extendió y se amplificó hasta convertirse en un cántico. Russell el Grande. Russell el Grande. Mientras las finales se transmitían en vivo por toda la ciudad, explosiones similares de conmoción y asombro estallaron por doquier. En salas de juntas corporativas, oficinas universitarias y salas de estar de todo New Metro, la gente presenciaba el desarrollo de la historia en tiempo real. Ring. 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 Un director de una preparatoria privada golpeaba frenéticamente su teléfono, con la frente perlada de sudor mientras gritaba. ¿Es posible que Russell se transfiera a nuestra escuela? Me da igual lo que cueste. Cualquiera que sea la cifra que diga 10 millones, 50 millones, siempre que esté dentro de nuestro presupuesto, la aceptaremos. Escenas similares se repitieron por toda la ciudad. Los reclutadores universitarios, observando el partido con una intensidad feroz, colocaron silenciosamente no solo una estrella, sino una constelación entera junto al nombre de Russell en sus listas. Presta especial atención a este, le susurró un decano a su asistente, con la voz tensa y la emoción apenas contenida. Si sus calificaciones en los exámenes unificados provinciales no son malas, deberíamos considerar una contratación prioritaria. Beca completa, oportunidades de investigación, lo que sea necesario. En casa, Nancy Whittemore se quedó paralizada en su silla, con la taza de té enfriándose en sus manos. Había regresado de su misión en el reino secreto hacía tiempo, eufórica por la victoria y los recursos excepcionales. Su padre le había explicado por qué Russell había regresado tan rápido, y ella comprendió que probablemente no había obtenido muchos recursos allí. Había pensado, esperado, que con las recompensas de su propia misión exitosa, finalmente podría alcanzarlo. La brecha se sentía franqueable, superable con suficiente esfuerzo y determinación. Y ahora esto. Ya era un creador de cartas de nivel bronce. ¿Realmente sabes cómo hacer que alguien se sienta desesperanzado? Russell suspiró, su voz tenía una compleja mezcla de orgullo y desesperación que solo alguien que había perseguido un sueño imposible podía entender. En una fábrica abandonada en algún lugar del distrito industrial de la ciudad, un grupo de matones veía el partido en una pantalla parpadeante rescatada de un contenedor de basura. La calidad de la imagen era pésima, pero el audio se escuchaba con total claridad. Estos malditos genios, es realmente algo para envidiar, murmuró uno, tomando un trago de una botella de licor barato. Eso es seguro. Si tuviera ese talento, no estaría atrapado en este infierno, respondió otro, con la voz amarga por años de fracasos acumulados. Jajaja, ten cuidado con lo que dices. No querrás que el señor Hemlock te oiga hablar así, advirtió un tercero, mirando nerviosamente a las sombras. TSK, estos genios solo pueden presumir un rato. No creo ni por un segundo que la sociedad esté organizando este torneo solo para ayudar al enemigo. Es difícil decirlo. Quizás en 2 años, se una a la asociación y se convierta en tu jefe. La idea provocó risas incómodas en el grupo. En el mundo de la fabricación de tarjetas, el talento lo era todo, y todo lo demás era solo ruido. Entre la multitud de matones, una cabeza calva y reluciente reflejaba la luz de las bombillas desnudas que colgaban del techo. El hermano tigre entrecerró los ojos ante la pantalla, con el rostro desencajado por la concentración. Russell. ¿Por qué me suena ese nombre? Murmuró, rascándose la cabeza. Recuerdo, justo cuando un destello de memoria verdadera estaba a punto de emerger, el recuerdo del rostro de un joven, de una transacción que había salido mal, de consecuencias que deberían haber sido severas. La sombra de un zorro blanco de 6 colas en su mente pulsó con una luz débil, casi imperceptible. Legumbres. El recuerdo se disolvió como azúcar en el agua, dejando solo impresiones vagas y recuerdos falsos. Ah, dijo el hermano tigre, y su confusión se disipó como la niebla matutina. Ya lo recuerdo. ¿No era ese el chico que era uno de nuestros clientes? Buen cliente, pagaba a tiempo. Dejó el pensamiento a un lado y continuó observando la ceremonia posterior al partido, completamente inconsciente de la manipulación que acababa de ocurrir en su mente.
En un rincón oscuro de la fábrica, sin que los demás lo notaran, un hombre de traje negro observaba al hermano tigre con una sonrisa cómplice y depredadora. Sus ojos brillaban con una luz interior que parecía cambiar de color como el aceite sobre el agua. De vuelta en la arena, entre los aplausos atronadores que no daban señales de amainar, los invitados del palco Big descendieron al campo como buitres a la carroña. Los otros 8 finalistas los siguieron, con rostros que mezclaban felicitación y envidia apenas disimulada. El señor Sterling, ejecutivo de Golden Talent Credit, tomó la iniciativa con soltura, con una sonrisa tan perfecta que parecía tallada en mármol. Extendió la mano a Russell con la fluidez de quien lo había hecho 1000 veces. Felicitaciones, Russell. Un primer puesto bien merecido, dijo, con la voz cargada de genuina admiración y el cálculo de un astuto hombre de negocios. Fue solo suerte, respondió Russell con una sonrisa educada y practicada, pero su apretón de manos fue firme y breve. Un mensaje sutil de que no le impresionaban los títulos ni los halagos. Felicidades, chico. Cuando tengas tiempo, deberías pasarte por el club de batalla estelar del nuevo metro, intervino otro invitado, casi irradiando entusiasmo. Un verdadero héroe de la juventud, añadió un tercero, cuyos ojos brillaban con los signos de dólar de las futuras inversiones. Los demás invitados se agolpaban como polillas a la luz, cada uno ansioso por felicitarlo y sembrar la semilla de futuras relaciones comerciales. Para un talento como Russell, con un futuro tan brillante como el suyo, una sonrisa y un apretón de manos eran pequeñas inversiones que podían rendir enormes dividendos. Hansen Crowe, uno de los otros finalistas, se apartó del público, mirando a Russell con la expresión de estupor de quien acaba de ver cómo se desmorona toda su visión del mundo. Menos de un mes antes, en el examen conjunto, estaban en igualdad de condiciones. Russell había sido mejor, sí, pero no imposible. Ahora, Russell estaba en una liga completamente diferente. Era de otra especie. Después de un largo momento, una sonrisa irónica y autocrítica tocó los labios de Hansen, el tipo de sonrisa que provenía de comprender finalmente cuán pequeño eras realmente en el gran esquema de las cosas. Parece, murmuró para sí mismo, con la voz apenas audible por encima de la multitud, que debería teñirme el pelo de nuevo a su color original. Las rayas de arco iris que alguna vez parecían tan audaces y rebeldes ahora se sentían como el disfraz de un niño en presencia del verdadero poder. Después de las felicitaciones llegó la ceremonia de entrega de premios, un espectáculo de luces, cámaras y marca corporativa que transformó el estadio en un paraíso para los fotógrafos. Destello. 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 En el podio, Russell sostenía en una mano un cheque gigante y novedoso por 1 millón de créditos, el plástico era tan grande que resultaba casi cómico, y con la otra le estrechaba la mano al señor Sterling. El constante destello de las cámaras casi lo cegaba, cada destello acompañado por el zumbido mecánico de equipos profesionales. El millón de créditos le parecía surrealista. Un mes atrás, se preocupaba por el costo de los libros de texto y los planes de comidas. Ahora tenía suficiente dinero para comprar una casa pequeña, todo gracias a que había hecho algunas cartas y ganado algunas peleas. Tras lo que pareció una eternidad de sonrisas forzadas y repetidos apretones de manos, la ceremonia finalmente terminó. A Russell le dolía la cara de tanto mantener la expresión, y lo único que ansiaba era un rincón tranquilo y un momento para procesar todo lo sucedido. Pero cuando empezó a bajar del podio, la voz del señor Sterling cortó a la multitud como una cuchilla. Estudiantes, si me permiten quedarse un momento, dijo, con una sonrisa que de alguna manera se volvió aún más perfecta y, por lo tanto, más inquietante. Nuestro presidente de Golden Talent Credit, el director Valerius, quiere conocerlos a todos. Russell sintió que se le helaba la sangre. El nombre lo golpeó como un puñetazo, y ni siquiera tuvo que mirar a Jonathan Whittemore, de pie detrás del ejecutivo, para saber lo que se avecinaba. No se preocupen, continuó el señor Sterling con la fluidez de un vendedor experto, simplemente desea conocerlos en persona, jóvenes héroes. Y, por cierto, les ofrecería apoyo financiero a todos, como muestra de su agradecimiento. La pausa antes de apoyo financiero estaba cargada de significado, y los sentidos agudizados de Russell captaron la sutil tensión en el aire. Esto ya no era una celebración. Era una trampa, y él era el objetivo principal. El corazón de Russell latía con fuerza mientras las piezas de un rompecabezas más grande empezaban a encajar. El torneo, el momento, la oportuna aparición de patrocinadores corporativos, nada era casualidad. El evento principal estaba a punto de comenzar y Russell tenía la sensación de que hasta ahora todo había sido solo el acto de apertura.
Fin de este capítulo. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 46. Capítulo 45. El resentimiento de los mortales. Los otros 7 finalistas, felizmente ajenos a la siniestra atmósfera que los rodeaba, vibraban de emoción. Una reunión especial con el presidente de la empresa patrocinadora del torneo. Más recompensas que jamás imaginaron. Era como ganar la lotería 2 veces en un día. Todos asintieron de inmediato, con sus jóvenes rostros radiantes de anticipación. Russell sabía que había algo profundamente erróneo en esta invitación, pero no se atrevió a dudar. Cualquier señal de reticencia sería detectada por la mirada penetrante del señor Sterling. Aceptó sin pensarlo 2 veces, mientras su mente repasaba rápidamente las posibilidades y contingencias. El presidente Jennings dijo que el director Blake me seguiría en secreto, se tranquilizó. Debería estar bien. Aunque, tuvo que admitir con creciente inquietud, no había visto ni rastro de este supuesto guardián. Tras subir a un vehículo de lujo gestionado por Golden Talent Credit, el grupo se dirigió a la sede de la empresa. El coche era un monumento al exceso. Asientos de cuero que probablemente costaban más que el salario anual de la mayoría, un climatizador que dejaba el aire con un sabor a perfume caro y ventanas tintadas tan oscuras que parecían absorber la luz. Como campeón, Russell estaba sentado en el mismo auto que el señor Sterling, un honor que se sentía más como una maldición con cada milla que pasaba. En Golden Talent Credit nos encanta invertir en jóvenes talentos prometedores como usted, Russell, dijo el señor Sterling, con la calidez de un manipulador profesional. No mentía del todo. A la empresa le encantaba invertir en talento. Sin embargo, el rendimiento que esperaba de su inversión era harina de otro costal. Gracias por su amabilidad, señor Sterling, respondió Russell con cautelosa cortesía, y luego indagó con cautela. Me preguntaba, ¿por qué exactamente su presidente, el director Valerius, quiere vernos a todos? La expresión del señor Sterling permaneció completamente neutral, como si estuviera tallada en mármol caro. El director Valerius simplemente desea conocerlos a todos. Russell no le creyó ni una palabra. En su vida anterior, se habría reunido el director ejecutivo de Omnicorp o un gigante tecnológico como él con los ganadores de un torneo local. La escala era muy distinta. Sería como esperar que el presidente felicitara personalmente al ganador de un concurso regional de ortografía. El coche llegó pronto a la sede de Golden Talent Credit. Era un rascacielos de cristal espejado que perforaba el cielo como una aguja, reflejando la luz del sol en una ostentación cegadora de riqueza. Cada cristal parecía brillar con arrogancia corporativa, proyectando luz en todas direcciones sin importarle en absoluto a nadie que tuviera la mala suerte de mirar en su dirección. ¿A nadie le importa la contaminación lumínica? Se quejó Russell en silencio, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor. Siguiendo al señor Sterling, el grupo de estudiantes fue conducido a través de un vestíbulo que denotaba un gusto caro. Pisos de mármol tan pulidos que parecían espejos, obras de arte que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de las personas y guardias de seguridad que parecían capaces de levantar un auto pequeño en press de banca. El ascenso en ascensor a la planta superior se realizó en un silencio reverente, como si ascendieran para encontrarse con una deidad en lugar de un hombre de negocios. Cuando finalmente se abrieron las puertas, los recibió un pasillo repleto de lo que parecían ser auténticas pinturas al óleo, cada una probablemente valuada en una pequeña fortuna. Toc, toc, toc. El señor Sterling llamó respetuosamente a las grandes y ornamentadas puertas al final del pasillo y esperó. Las puertas estaban talladas en una madera exótica que parecía absorber el sonido, haciendo que todo el pasillo se sintiera apagado y opresivo. Entre. Una voz algo vieja y áspera surgió del interior, cargada de autoridad y algo más. Algo que le puso los pelos de punta a Russell. El señor Sterling abrió la puerta con cuidado y los condujo al interior. Lo que apareció ante ellos fue una oficina tan grande que podría haber albergado un pequeño apartamento, presidida por un enorme escritorio que parecía tallado en una sola pieza de obsidiana. Detrás del escritorio se sentaba un anciano de cabello canoso, pero la edad no lo había ablandado. Más bien, lo había agudizado hasta convertirlo en un depredador. Tenía una nariz aguileña y severa que le daba la apariencia de un ave de rapiña, y unos ojos estrechos y triangulares que parecían registrar cada debilidad de la sala. Era el tipo de rostro que jamás olvidarías tras verlo una sola vez, el tipo que te atormenta en sueños. Director Valerius, estos son los 8 mejores concursantes de la Copa Prodigio, los presentó el señor Sterling con la reverencia de un sacerdote que presenta ofrendas a un dios vengativo.
El director Valerius sonrió, pero la expresión le parecía extraña. Demasiado amplia, demasiado practicada, como una máscara que no le quedaba bien. Soy Valerius, dijo, con la voz impregnada de una suave calidez. Pueden llamarme tío Valerius. Uno de los otros concursantes aprovechó inmediatamente la oportunidad para ganarse la simpatía, gritando con entusiasmo. Tío Valerius. Con el entusiasmo de un cachorro desesperado por atención. Ruselli simplemente observaba todo con fría indiferencia. Si no conociera la historia desde dentro, podría haber hecho lo mismo. Pero conociendo las malas intenciones del hombre, no mostró un falso afecto. Algunos de los otros estudiantes guardaban un silencio similar, ya sea por timidez natural o por la sospecha instintiva de que algo no andaba bien. A Valerius no parecía importarle la variedad de reacciones. Simplemente empujó un fajo de contratos sobre la superficie pulida de su escritorio con el gesto despreocupado de quien reparte cartas. Los papeles se deslizaron sobre la superficie de obsidiana con un susurro que parecía anormalmente alto en el silencio opresivo. Este es un acuerdo de cooperación estratégica que en Golden Talent Credit queremos ofrecerles a cada uno de ustedes, dijo con un tono suave e hipnótico, como la flauta de un encantador de serpientes. Firmen este contrato y, en el futuro, solo necesitarán colaborar ocasionalmente con nosotros en actividades promocionales. A cambio, tendrán acceso a una gran cantidad de recursos de nuestra empresa. La promesa flotaba en el aire como un veneno recubierto de miel. Ante la tentación tan evidente del dinero y el poder, a la mayoría de los adultos les habría resultado imposible resistirse, y mucho menos a estos jóvenes y ambiciosos estudiantes que probablemente nunca antes habían visto semejante riqueza. Justo cuando algunos estaban listos para abalanzarse sobre los contratos como lobos hambrientos, Colecon dudó. Su mano, que se había extendido hacia adelante, se congeló en el aire. Tengo que volver a hablar de esto con mis padres, dijo con voz firme a pesar del temblor nervioso que la recorría. Lo siento, director Valerius. Las sensatas palabras de Cole cayeron como un balde de agua fría, haciendo que los demás volvieran al sentido común al instante. Sí, es una decisión crucial. Tenemos que hablar con nuestros padres. ¿Cómo pudieron haber olvidado algo tan básico? Valerius agitó la mano con estudiada indiferencia, sin que su sonrisa se desvaneciera a pesar de la evidente frustración que se reflejaba en sus ojos. Por supuesto que lo entiendo. Si después de la conversación sigue interesado en firmar, simplemente puede llamarnos. Ante esto, el señor Sterling se adelantó con la precisión de una máquina bien engrasada y les entregó a cada uno una tarjeta de presentación. Las tarjetas eran de un papel grueso que se sentía caro al tacto, con letras doradas en relieve que parecían brillar con luz propia. Entonces, la mirada de Valerius se posó directamente en Ruselli con el peso de un foco. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados mientras esos ojos triangulares se fijaban en su objetivo principal. Ruselli, según tengo entendido, eres huérfano, ¿verdad? La pregunta sonó con falsa compasión, pero Ruselli percibió la satisfacción depredadora que subyacía en su interior. ¿Qué te parece? ¿Firmarás el contrato? Ruselli sentía que la trampa se cerraba a su alrededor como las fauces de una bestia gigantesca. Era evidente que su despliegue de poder lo había convertido en el objetivo principal, el premio que todo este elaborado teatro había sido diseñado para capturar. Tras un momento de silencio que se tensó como un alambre, se negó. Lo siento, director Valerius. No puedo firmar esto. Las palabras cayeron en la sala como piedras en aguas tranquilas, provocando una oleada de conmoción entre los estudiantes reunidos. La fachada tranquila del anciano finalmente comenzó a mostrar fracturas por el estrés. ¿Pero por qué? Preguntó, con un tono cortante en su voz, como si una espada se desenvainara. No puedes recibir recompensas tan generosas sin ofrecer algo a cambio. Solo pedimos unas cuantas actividades promocionales. Los demás estudiantes miraron a Ruselli con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma. Ruselli simplemente negó con la cabeza. Había revisado el contrato durante la presentación. Era increíblemente indulgente, casi sospechosamente indulgente. Y ese era el problema. Su misma laxitud estaba llena de lagunas legales y margen para la explotación. El tipo de arenas movedizas legales que podían engullir a una persona entera. Olvidando su cuidada fachada, Valerius se puso de pie de un salto con un movimiento repentino y violento. Su espalda ligeramente encorvada se enderezó con una intensidad desconcertante, transformándolo de un anciano inofensivo en algo mucho más amenazante. Si no estás satisfecho con los términos, Ruselli, podemos discutirlos más a fondo.
Las palabras salieron atropelladas, con un matiz de desesperación que ningún refinamiento corporativo podía ocultar. Justo cuando Russell estaba a punto de negarse nuevamente, un leve suspiro resonó por la oficina. El sonido del cansancio y la decepción infinitos. Basta, Valerius. Tu desesperación es horrible. Todos se sobresaltaron. Un anciano de larga barba blanca estaba junto a Russell, como si hubiera estado allí desde siempre, o tal vez como si la realidad simplemente se hubiera reorganizado para acomodar su presencia. Junto a él, una figura solemne e imponente, con la túnica carmesí de un juez, irradiaba un aura de autoridad absoluta que hacía que el aire pareciera más pesado. Al ver al recién llegado, todos los presentes que lo conocían sintieron que se les helaba la sangre. Director Blake, murmuraron, un nombre con el peso de una leyenda. Era, por supuesto, Blake Whitmore. En cuanto a por qué estaba aquí, el regente Jin te dio este contrato, ¿verdad? Dijo Blake con voz suave pero con un peso inmenso, como una pluma capaz de aplastar montañas. Podía sentir el aura repugnante y corrupta adherida a los papeles del escritorio como una inmundicia espiritual. Y algo más. El juez de túnica roja junto a Blake se irguió de repente, con una voz resonante y una autoridad sobrenatural que parecía provenir de los cimientos de la justicia. Es rico, pero cruel. Se confabula en secreto con los líderes de los bandidos y perjudica al pueblo. Será ejecutado conforme a la ley. Mientras el juez hablaba, una fuerza inexplicable e irresistible descendió sobre el cuello de Valerius con la inevitabilidad de la gravedad misma. Shriek. En un instante, la cabeza de Valerius se separó de su cuerpo. El sonido fue húmedo y definitivo. Pero al instante siguiente, se reincorporó, y la herida sanó al instante como si nunca hubiera sucedido. Una muerte negada por algún poder oscuro que se negaba a permitirle escapar de su destino tan fácilmente. Valerius se tocó el cuello con dedos temblorosos, con los ojos abiertos por el terror persistente y la rabia ardiente. La experiencia de la muerte, aunque fuera temporalmente, había roto algo fundamental en su interior. Blake Whitmore. Gritó, subiendo la voz hasta tal punto que hizo vibrar las ventanas. Sí. Me uní a la sociedad de mendigos espirituales. ¿Y qué si lo hice? La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión en un funeral. El regente Jin me lo prometió. Dijo que, después de esto, podría ascenderme de esmeralda de diamante. Su voz se elevaba con cada palabra, la desesperación y la furia pugnaban por el control. Soy viejo. No tengo el talento de este chico, y desde luego no tengo el tuyo, Blake. Parecía sumido en la más absoluta desesperación, con la máscara de respetabilidad corporativa desgarrada para revelar la desesperación podrida que se escondía debajo. Con Blake Whitmore presente, supo que el plan de la sociedad de mendigos espirituales había fracasado por completo. ¿Defenderse? ¿Contra un monstruo como Blake? Tendría más posibilidades de suicidarse. Genios. Nunca podrán entender cómo es para los demás. Las palabras salieron como un grito de angustia existencial, el llanto de alguien que había pasado toda su vida mirando hacia alturas que jamás podría alcanzar. Blake suspiró, un sonido que transmitía el peso de alguien que había presenciado esta misma tragedia innumerables veces. Me preguntaba de dónde sacaba la sociedad de mendigos espirituales su enorme financiación. Supongo que la habrá sacado de ti. Esto explicaba el origen de los fondos para los demonios que previamente habían encontrado controlados por la sociedad. Una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del poder corporativo. Pero Valerius se limitó a burlarse, con una expresión fea y amarga. De verdad que me tienes en muy alta estima. Las palabras tenían implicaciones que hicieron que Blake entrecerrara los ojos con preocupación. Si Valerius no era la principal fuente de financiación, ¿quién lo era? ¿Y cuán profunda era esta corrupción? Justo cuando Blake estaba a punto de presionarlo para obtener más información, una aura poderosa y opresiva se extendió desde el cielo sobre Nueva Metro, inundando toda la ciudad como una marea de energía maligna. El aire mismo pareció espesarse, y todos en la sala sintieron el peso de algo inmenso y terrible que los concentraba. Las pupilas de Blake se contrajeron hasta convertirse en pequeños pinchazos. Giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. Un rugido furioso y asombrado brotó de su garganta como el grito de un león herido. Regente Jin. El nombre resonó en la oficina como una sentencia de muerte, trayendo consigo la promesa de batallas por venir y el peso de un enemigo que finalmente se había revelado. Fin de este capítulo, 500 piedras de poder para el próximo capítulo adicional comentario 2 comentarios. Votar capítulo 47. Capítulo 46.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Capítulo adicional. Regente Jin. El rugido de Black Whitmore destrozó las ventanas de la oficina al desaparecer en un instante. El aire mismo pareció desgarrar el lugar donde se encontraba. En un instante, se materializó en lo alto del horizonte de la ciudad, con su cuerpo crujiendo con una fuerza bruta mientras se enfrentaba al epicentro de la siniestra energía que había estado corroyendo sus sentidos. La figura que lo aguardaba era una pesadilla hecha realidad. El regente Jin se erguía como un buitre posado sobre carroña, con su rostro anciano tallado en malicia y sombras. A su lado, una figura más joven aferraba una escama dorada que latía con una luz sobrenatural. El sombrero alado y las botas del joven lo identificaban como portador de la carta de nivel maestro Hermes, el dios del comercio, el origen mismo del temido apodo del regente Jin. La escama fantasma. Materiales de tarjetas rojo sangre caían en cascada sobre la escala dorada como gotas de pecado líquido. Cada uno que tocaba la superficie metálica enviaba un susurro de oscuras promesas por el aire, y con cada susurro, el aura malévola que asfixiaba a nuevo metro se volvía más densa, más sofocante. Regente Jin. Sabías que tu plan había sido descubierto. La voz de Black cortó el aire como una espada. La furia que ardía en su pecho era gélida, cristalizándose en una concentración letal. Las piezas de su operación destrozada encajaron con una claridad escalofriante. Jejeje, la risa del regente Jin fue como un cristal rozando un hueso. Si mi hombre 5 no hubiera estado ahí para encargarse a esas ratas callejeras, me temo que habrías mantenido tu preciado secretito intacto. Hermano tigre. El agente que Jonathan había liberado. Black apretó la mandíbula al comprender la trampa en la que habían caído. Podrían haberlo eliminado, pero eso habría hecho saltar las alarmas en las filas de la sociedad de mendigos espirituales. Se habían visto obligados a elegir entre la aceleración y la inactividad, y ahora pagaban el precio. Detrás de Black, las sombras comenzaron a retorcerse y a unirse. La oscuridad tomó forma, transformándose en una imponente figura envuelta en túnicas carmesí, con el rostro oculto bajo una capucha que parecía devorar la luz misma. El juez de túnica roja había llegado. Entonces no te irás de aquí hoy. Cada palabra salía de los labios de Black como una sentencia de muerte. La sonrisa del regente Jin era afilada. Si crees que puedes detenerme, inténtalo, por favor. Su único propósito era encadenar a Black Whitmore mientras el caos consumía el corazón de la Federación. Cada grito, cada gota de sangre derramada en las calles de Nueva Metro, serviría para saciar el hambre de sus amos. De vuelta en la oficina, el corazón de Russell latía con fuerza al observar la imponente figura del juez de túnica roja. El maestro Carmacker no los había abandonado. Aún tenían una oportunidad. El rostro de Valerius se había puesto blanco como el hueso, sus manos temblaban mientras saludaba frenéticamente a los estudiantes. Fuera. Todos, fuera ya. Los estudiantes se quedaron paralizados, con la mente llena de dificultades para procesar el horror que acababa de desatarse. El crédito de talento dorado. Una fachada para la sociedad de mendigos espirituales. Los contratos que casi habían firmado. El destino del que habían escapado por poco. Entonces una nueva voz se deslizó por la oficina como veneno en sus venas. Valerius, siseó, cada sílaba rebosando de una promesa malévola. Querías alcanzar el nivel diamante, ¿verdad? Permíteme ayudarte, jejeje. El frío resoplido del juez de túnica roja rompió la presión espiritual que había paralizado a los estudiantes. Pero su alivio duró solo unos segundos antes de que sus ojos se posaran en Valerius, y el horror reemplazara todas las demás emociones. ¡Ah! El grito de Valerius recorrió la oficina como una sirena de los condenados. Esto es poder diamante. Su voz se quebró, convirtiéndose en algo inhumano. Los odio. Black Whitmore. Regente Jin. Que todos mueran de una muerte horrible. Su cuerpo empezó a desgarrarse. Los músculos se abultaron y se partieron, la piel se estiró más allá de sus límites, los huesos se alargaron con grietas repugnantes. Lo que emergió no fue un dragón, sino una abominación. Una masa retorcida de carne escarlata y tendones expuestos, latiendo con venas como relámpagos carmesí. La criatura que una vez fue Valerius abrió unas fauces llenas de hileras de dientes afilados y emitió un sonido que sacudió los cimientos del edificio. Rugido. Las ventanas del rascacielos estallaron en una lluvia de fragmentos mortales. La imponente masa del dragón de carne atravesó las vigas de soporte como si fueran palillos. El edificio crujió y comenzó su agonía. ¿Por qué siguen ahí parados? ¡Corran!
La voz de Russell los atravesó por completo. Vidrio y hormigón llovían como una ventisca mortal. Las calles estallaron en gritos mientras los escombros aplastaban coches y obligaban a los peatones a correr a refugiarse. Los ascensores eran ahora trampas mortales. Su única vía de escape eran las escaleras de incendios, 33 pisos de un infierno en ruinas. El edificio se estremecía con cada impacto del monstruo que se agitaba sobre él. Russell barajó rápidamente las opciones mientras huían por la escalera. Entonces, la inspiración lo asaltó. «Escúchenme», gritó por encima del caos. «Tengo una montura voladora que puede acabar con todos nosotros». Los estudiantes, aterrorizados, se volvieron hacia él como si se estuvieran ahogando y vieran un salvavidas. «Contamos contigo, Russell», gritó uno. «Russell, si salimos de esta, nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros», añadió otro, con la voz entrecortada por la emoción. Llegaron al piso 29, y Russell fue el primero en golpear con el hombro la puerta cortafuegos. Esta cedió con un chirrido metálico, y Russell se tambaleó hacia la oficina que había al otro lado. Lo que vio allí quedó grabado en su memoria como una marca. La oficina era un osario. Demonios de carne y hueso merodeaban entre los cubículos. Sus formas eran parodías grotescamente retorcidas de la humanidad. Uniformes de oficina andrajosos se aferraban a sus cuerpos mutados. Los restos de los empleados de Golden Talent Credit. Algunos aún llevaban sus placas de identificación. Sus rostros eran ahora masas irreconocibles de dientes y ojos. La sociedad mendiga spiritus. La voz de Russell era un gruñido de puro odio. «¿Qué pasa, Russell? ¿Qué hay ahí dentro?» La voz provenía de detrás de él, pero Russell no respondió. Simplemente se hizo a un lado, dejándolos ver con sus propios ojos. La exclamación colectiva que siguió fue como si la habitación se quedara sin aire. Eran mentes brillantes. Conectaron los puntos al instante. Los contratos. La transformación de Valerius. Estos monstruos. El destino que les aguardaba a todos. «Si hubiéramos firmado ese contrato», susurró uno, con el rostro color ceniza. «Sí, qué lástima para esta gente común». Las palabras cargaban con el peso de la culpa de los supervivientes. Pero el dolor era un lujo que no podían permitirse. Las cartas de Russell se materializaron en destellos de luz. Los puños de goma de Luffy se estiraron y martillaron cráneos demoníacos. El Kagune de Kaneki cortó la carne como látigos carmesí de la muerte. La espada de Yorichi se convirtió en un rayo de fuego solar, arrasando todo a su paso. Los demonios apenas tuvieron tiempo de percibir la amenaza antes de ser aniquilados. La sangre salpicó las paredes mientras las tres cartas arrasaban la oficina como un huracán de destrucción. Colecon miró a Kaneki con asombro, observando cómo el Kagune del Ghoul destrozaba a los enemigos con precisión quirúrgica. «Russell es un monstruo», pensó, con una mezcla de miedo y admiración recorriéndolo. El Kagune de Kaneki destrozó la ventana que iba del suelo al techo, dejando una lluvia de fragmentos de vidrio, abriendo el camino hacia el exterior. El viento aullaba por la abertura, trayendo consigo los sonidos del caos de las calles. Russell invocó a Pidgeot, cuyas alas batían con fuerza mientras flotaba fuera de la ventana rota. Se giró hacia los demás con expresión sombría pero decidida. «Ustedes bajen primero. Yo me quedaré aquí y bajaré último». Las palabras los impactaron como un puñetazo. Esperaban que se salvara primero. Era su carta, su derecho. Pero Russell estaba eligiendo ser el último en salir, para enfrentar cualquier peligro que quedara. «Russell», empezó alguien, pero la seca orden de Russell lo interrumpió. «¿Qué estás esperando todavía? Vámonos». Uno a uno, Pidgeot transportó a los estudiantes a un lugar seguro. Cada viaje se le hacía eterno a Russell, solo en la oficina infestada de demonios, con el edificio agonizante a su alrededor. Finalmente, solo él quedó. Al observar la oficina llena de escombros, se permitió un momento de alivio. Bien. No pasó nada. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando el techo explotó. Auge. Una enorme figura escarlata atravesó el hormigón y el acero como un meteoro de carne y hueso. El aire se llenó de polvo y escombros cuando la criatura aterrizó en un montón de escombros justo frente a Russell. Al disiparse el humo, se reveló la verdadera forma del monstruo. Jeje, come, la respiración era húmeda y pesada, y cada exhalación iba acompañada de hilillos de saliva viscosa. Una segunda boca se abría en el centro de su abdomen hinchado, bordeada de hileras de dientes de tiburón que rechinaban con avidez. El costoso traje que se aferraba a la carne mutada de la criatura era la única pista de su antigua identidad. A Russell se le heló la sangre al reconocerlo.
Señor Sterling. Las palabras salieron como un susurro horrorizado. Como era de esperar, nadie de Golden Talent Credit pudo escapar del hambre de la sociedad. La criatura que había sido Sterling se abalanzó con una velocidad sorprendente, sus enormes garras surcando el aire donde Russell había estado parado una fracción de segundo antes. La batalla por la supervivencia apenas había comenzado. Fin de este capítulo, 500 piedras de poder para el próximo capítulo adicional comentario 10 comentarios. Votar capítulo 48. Capítulo 47. Nubes oscuras. La grotesca masa de carne retorcida que una vez fue el señor Sterling se retorcía en el centro de la oficina en ruinas, con sus múltiples ojos girando en todas direcciones. Russell apretó la mandíbula al ver los tentáculos de carne corrupta deslizarse por el suelo cubierto de escombros. Luffy, ¿puedes con esto? La voz de Russell interrumpió la respiración húmeda y áspera de la criatura. Luffy ladeó la cabeza, estudiando la abominación como si estuviera midiendo un trozo de carne particularmente duro. Sí, lo tengo. Pero había algo diferente en su tono. Una agudeza que no había tenido antes. Eso fue todo lo que Russell necesitó. Saltó sobre el lomo de Pidgeot, y las poderosas alas del ave lo impulsaron a través del marco destrozado de la ventana. El cristal crujió bajo las garras de Pidgeot mientras flotaban fuera del edificio. La estructura crujió como una ballena moribunda, con las vigas de acero doblándose en ángulos imposibles. ¡Rápido!, gritó Russell por encima del aullido del viento. Todo esto se derrumba. En su interior, la sonrisa de Luffy se ensanchó al apretarse firmemente el sombrero de paja contra la cabeza. Sus músculos comenzaron a abultarse, las venas se le marcaban como cables bajo la piel. El vapor brotaba de sus poros en violentas ráfagas. Segunda marcha. La transformación recorrió su cuerpo como un reguero de pólvora. Su piel se sonrojó, y el vapor emanaba de él en densas nubes. El aire a su alrededor brillaba de calor mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un tambor de guerra. La criatura Sterling emitió un sonido que era mitad chillido, mitad gorgoteo. Su cuerpo hinchado se tambaleó hacia adelante, con sus enormes brazos barriendo el aire con una fuerza aplastante. Trozos de hormigón explotaron donde impactó con sus puños. Kaneki se movía como una sombra líquida, su Kagune 100 pies desenrollándose de su espalda en una cascada carmesí y negra. El arma biológica crujió el aire como un látigo, cada segmento brillando con filos afilados como cuchillas. Llama su atención. Ladró Luffy, con la voz distorsionada por el vapor que salía de su boca. El Kagune golpeó la piel de la criatura con un golpe húmedo, dibujando una línea de icor negro sobre su superficie. La cabeza del monstruo se giró bruscamente hacia Kaneki, con la furia encendida en sus ojos desparejados. Entonces su boca se abrió. No era la boca humana en su cabeza, sino las enormes fauces dentadas que se habían abierto por todo su torso. Una lengua del tamaño de una manguera de bomberos salió disparada, goteando saliva ácida que devoró el suelo donde aterrizó. El Kagune de Kaneki impactó la lengua a mitad de golpe. El impacto envió ondas de choque por el edificio, rompiendo las ventanas restantes. Los dos apéndices forcejearon, músculo contra músculo, sin ceder terreno. Yoriichi dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. La respiración del cazador de demonios se volvió profunda y mesurada, y cada exhalación era visible en el aire frío. Cuando se movía, lo hacía con la fluidez del agua al fluir. Respiración solar, 13ª forma. Su espada silbó al salir de la vaina, dejando una estela de fuego a su paso. La técnica estalló a su alrededor en un círculo perfecto de llamas, y cada arco de la espada creó medialunas llameantes que surcaban el aire. La lengua, gruesa como un tronco de árbol, quedó cortada limpiamente en dos. La sangre negra se esparció por la oficina en un amplio arco, chisporroteando al impactar contra el metal y el hormigón. El grito de la criatura Sterling destrozó los cristales que quedaban en el edificio. Se aferró a su lengua cercenada, tambaleándose hacia atrás mientras un fluido oscuro manaba de la herida. Ahora. El puño de Luffy se retrajo, y todo su brazo desapareció en su cuerpo como un resorte comprimido. Una explosión de vapor brotó de su hombro al liberar toda la energía acumulada. Pistola de chorro de chicle. El puñetazo impactó con el sonido de un trueno. La enorme criatura se elevó del suelo, precipitándose hacia atrás a través de pilares de hormigón como si fueran de papel. Desapareció en la pared del fondo en una explosión de polvo y escombros. Russell entrecerró los ojos a través del polvo que se asentaba, mientras las alas de Pidgeot batían con firmeza para mantenerse en el aire. ¿Se acabó? El silencio se prolongó durante varios segundos.
Entonces llegó el sonido. Crujido. 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 Un masticado húmedo y rítmico resonó desde el cráter. Kaneki abrió los ojos de par en par al lanzar su Kaguni hacia el sonido, con el arma biológica atravesando la nube de polvo como una lanza carmesí. Grieta. La punta de su Kagune se rompió como un cristal. El polvo se asentó, revelando una pesadilla. La criatura Sterling había duplicado su tamaño. Su cuerpo era ahora una montaña de carne palpitante y hambrienta. Su torso boca rechinaba mecánicamente, masticando fragmentos de hormigón, acero y los pedazos rotos del Kagune de Kaneki. Mientras observaban con horror, un nuevo apéndice surgió de la espalda de la criatura. Una réplica perfecta del Kagune 100 pies de Kaneki, brillando con sangre fresca. «Está a asimilar habilidades», susurró Rusella, con los nudillos blancos mientras agarraba las riendas de Pidgeot. Las marcas en la frente de Yorichi brillaron con un destello carmesí al cargar hacia adelante. El Kagune copiado intentó interceptarlo, pero el arma real de Kaneki lo interceptó a mitad de camino. Las dos armas biológicas chocaron en una lluvia de chispas y carne. Los enormes brazos de la criatura descendieron como si fueran edificios derrumbados. Yorichi fluyó entre ellos como humo, su espada encontrando huecos en las defensas de la criatura. Pero cada herida que infligía se sellaba en segundos, y la carne se recomponía con una eficacia repugnante. Entonces, los movimientos de Yorichi se ralentizaron. Su conexión con Rusegi se desvaneció y desapareció al comenzar su período de recuperación. Luffy ya había visto suficiente. Su cuerpo se tensó como un resorte, con los músculos tensos bajo su piel humeante. ¿Quieres comértelo todo? Su voz era un grudido. Prueba a comerte esto. Gum Gum Gatling. Sus puños se convirtieron en un borrón de movimiento, cada golpe creaba explosiones sónicas que sacudían los cimientos del edificio. La carne de la criatura se ondulaba como el agua bajo el ataque implacable, y trozos de carne salían volando en todas direcciones. Raa. El rugido de Luffy era primitivo, impulsado por pura determinación. Sus puños se movían más rápido de lo que la vista podía seguir, y cada impacto creaba cráteres en la piel del monstruo. Los gritos de la criatura se debilitaban con cada golpe. Su enorme figura comenzó a desplomarse, y la ávida inteligencia de sus ojos se atenuó. Un último puñetazo, asestado con toda la fuerza de Luffy, envió a la criatura al suelo. Quedó allí temblando, con la respiración entrecortada y trabajosa. Rusella aterrizó junto al monstruo derrotado, manteniéndose fuera de su alcance. El que había sido el señor Sterling lo miró con ojos que volvían a ser casi humanos. «Qué gracioso», jadeó Sterling, con la sangre espumeándole en los labios. «Me pasé la vida cazando gansos, solo para que uno me sacara los ojos a picotazos al final». Su risa era húmeda y amarga. «Leí cada palabra de ese contrato, ¿sabes? Me creía muy listo». Tosió, y unas gotas de sangre cayeron al suelo. Pero el regente Jin, su poder para distorsionar las palabras, para corromper el significado, nunca tuve ninguna oportunidad. La mirada de Sterling se fijó en Rusegi con algo parecido a la envidia. No puedes entender lo que es ser alguien común y corriente. Estar tan desesperado como para hacer tratos con demonios. La expresión de Rusegi no se suavizó. Fuiste cómplice. Les ayudaste a herir a gente inocente. El rostro del moribundo se arrugó. Sí, un cómplice. La confesión pareció agotar sus últimas fuerzas. Este final, me lo gané. Con su último aliento, Sterling logró hablar. La sociedad espiritual, no les importa el poder ni el control. Solo quieren, el caos. Que Nueva Metro arda, su voz se desvaneció en un susurro. No les importan traidores como nosotros, solo somos leña para el fuego, la luz se desvaneció de sus ojos. Un instante después, una lámina de material condensado se formó sobre su cuerpo. Nivel bronce devorador sangriento oro. Rusegi lo recogió rápidamente y luego reunió los demás materiales esparcidos por la oficina de los empleados transformados. Hierro negro de grado demonio de carne y sangre inferior azul, X7. El edificio se estremeció violentamente a su alrededor. Rusegi montó en Pidgeot y salió disparado por la ventana rota, aterrizando entre el grupo de estudiantes rescatados. Colecon dio un paso adelante cuando Rusegi aterrizó. ¿Qué pasó ahí arriba? Vimos que el edificio temblaba, pero no bajaste. Otro demonio de nivel bronce, dijo Rusegi simplemente. Tenía que asegurarme de que se encargara de él como era debido. El grupo intercambió miradas. Otro demonio de nivel bronce, tratado con naturalidad. La mayoría hacía tiempo que habían perdido la esperanza de igualar las habilidades de Rusegi.
La asociación ya debería haber emitido una orden de evacuación, continuó Russell, observando el edificio que se balanceaba. Tenemos que irnos. Ya. Justo cuando se giraban para irse, el enorme dragón de carne y hueso que una vez fue el director Valerius se estrelló contra el costado del rascacielos con la fuerza de un meteorito. La sede de Golden Talent Credit, monumento a la codicia y la corrupción, finalmente se rindió a la gravedad y se derrumbó en una estruendosa avalancha de acero y hormigón. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 49. Capítulo 48. Una victoria pírrica, capítulo adicional. El rascacielos se partió en dos con un ruido como si el mundo se rompiera. La sección superior quedó suspendida un instante, desafiando la gravedad, antes de iniciar su inevitable caída hacia la calle. A Russell se le heló la sangre. La enorme estructura proyectaba una sombra sobre ellos como el ala de una rapaz colosal. Es demasiado grande, dijo, con su voz penetrando el pánico creciente. Estamos demasiado cerca. No hay tiempo para correr. Su mente repasó rápidamente las opciones. Tenían segundos, tal vez menos. Luffy. El grito de Russell resonó como un látigo. Sin dudarlo, Luffy respiró hondo y pareció vaciar la calle de aire. Su cuerpo se expandió como un globo, estirando su piel de goma hasta que flotó sobre los aterrorizados estudiantes como una cúpula color carne. Todos los demás. Ordenó Russell, con la autoridad de quien ha enfrentado a la muerte demasiadas veces. A por los escombros. Destrúyanlos. Denle a Luffy todo lo que puedan. Los chicos no dudaron. Cartas se materializaron en sus manos, brillando con un poder desesperado. Rayos de energía, cuchillas de luz y una fuerza aplastante estallaron hacia arriba, rompiendo la ola inicial de concreto y acero en pedazos más pequeños y manejables. Pero Russell ya tenía la mente puesta en otra cosa. Ojalá el maestro Black hubiera creado a Wei Zen, el árbitro incorruptible. Una carta basada en esa leyenda tendría ataques devastadores diseñados específicamente para criaturas de tipo dragón. En cambio, muy por encima de ellos, el campeón de Black Waymore, envuelto en sombras Lucius, el regente de las sombras, estaba enfrascado en una danza brutal con el dragón de carne y hueso que antaño fue el director Valerius. Los dos titanes se estrellaron en el cielo, y su batalla provocó ondas de choque que destrozaron ventanas a kilómetros de distancia. Lucius era poderoso, de calidad diamante, pero el dragón era astuto y desesperado. Cada vez que el regente de las sombras dominaba, la criatura se lanzaba en picado hacia la ciudad, obligando a Lucius a detener su ataque para evitar bajas civiles. A este nivel, podrían reducir la ciudad entera a escombros, pensó Russell con tristeza. Incluso con Lucius intentando mantener la lucha en el aire, los bloques circundantes ya se desmoronaban bajo las ondas de presión del combate. Los estudiantes se prepararon mientras los restos del edificio se precipitaban hacia ellos. La forma expandida de Luffy temblaba por el esfuerzo de prepararse para absorber el impacto. Entonces la noche explotó y dio paso a la luz del día. Un rayo de energía blanca pura descendió del cielo, impactando los escombros que caían. Los enormes trozos de hormigón y acero simplemente se desvanecieron, vaporizados en polvo brillante que centelleaba como nieve en el amanecer artificial. Russell se quedó boquiabierto. Entre el polvo que se asentaba, una figura descendió de las nubes. Majestuosa, divina, terrible en su poder. Llevaba una armadura de un carmesí brillante que parecía arder con fuego interior. En una mano, sostenía un dragón serpentino de cristal blanco que se retorcía con relámpagos contenidos. En la otra, un orbe brillante pulsaba con una energía que hacía vibrar el aire. El dragón de cristal cobró vida de repente, fluyendo de la garra de la figura como luz líquida. Se elevó hacia el cielo, su forma cristalina reflejando las luces de la ciudad mientras se enfrentaba al monstruo de carne y hueso en un combate aéreo. «Estudiantes, ¿están bien?» La voz era cálida, autoritaria y dolorosamente familiar. Russell se giró y vio al presidente Lance Jennings de pie junto a ellos, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Presidente Jennings», gritó Russell, inundado de alivio. Los demás estudiantes rápidamente imitaron su saludo, algunos con asombro, otros con una emoción apenas contenida. Jennings asintió, recorriendo rápidamente con la mirada al grupo. Al confirmar que todos estaban ilesos, la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Su mirada se posó en Russell un instante más que en los demás. El chico que podría salvarnos a todos, pensó. Sin la rapidez mental y la protección de Russell, ninguno de estos estudiantes habría sobrevivido. La asociación había cometido un grave error de cálculo.
Supusieron que la presencia de Blake Whitmore bastaría para mantener a los estudiantes a salvo. No anticiparon la magnitud del ataque coordinado de la sociedad espiritual. Sobre ellos, la figura divina, la carta de nivel diamante de Jennings, Virupaxa, el rey occidental, alejaba sistemáticamente a ambos dragones del centro de la ciudad. El dragón de cristal se movía con precisión perfecta, con cada ataque calculado para alejar al monstruo de carne y hueso de las zonas pobladas. Les pido disculpas por el terror que han vivido, dijo Jennings, con un profundo arrepentimiento en la voz. Vamos a llevarlos a un refugio adecuado ahora mismo. Por un momento, consideró pedirles a estos jóvenes talentosos que ayudaran a mantener el orden en toda la ciudad. Pero al ver sus rostros aún jóvenes, aún inocentes a pesar de lo que habían presenciado, descartó la idea. Que los viejos se encarguen de esta carga. Todavía son niños. Presidente Jennings, dijo Russell con urgencia, todos los empleados de Golden Talent Credit fueron transformados en demonios por la sociedad espiritual. La expresión de Jennings se ensombreció. Ya lo sabía. En ese preciso instante, la organización del Hermano Tigre y una docena de otras presuntas empresas fachada habían desatado el caos en la ciudad. Sus miembros se transformaban en monstruos, convirtiendo Nuevo Metro en un campo de batalla. Afortunadamente, la inteligencia de Russell les había permitido desplegar equipos de vigilancia en la mayoría de los lugares. Las bajas podrían haber sido catastróficas. En cambio, fueron simplemente devastadoras. Solo la situación en Golden Talent Credit, con la inesperada transformación de Valerius en una amenaza de alto riesgo, se había descontrolado por completo. Pero algo no cuadraba. La maniobra de la sociedad espiritual parecía un suicidio estratégico. Habían descubierto todas las operaciones importantes de la ciudad. ¿Quién se atrevería a colaborar con ellos ahora, salvo los verdaderamente desesperados? ¿Qué buscan realmente? La pregunta lo atormentaba, pero la apartó. Ya habría tiempo para analizarlo más tarde. La asociación está manejando la situación, dijo, forzando la calidez en su voz. Russell, por favor, acompaña a tus compañeros al refugio más cercano. Sonará la señal de que todo está despejado cuando hayamos asegurado la ciudad. Russell asintió, comprendiendo la despedida. Mientras se llevaba a los demás estudiantes, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. Allá en el océano, donde las olas aún mostraban las cicatrices de su anterior batalla, Blake Whitmore y el regente Jin se enfrentaban en las agitadas aguas. El líder de la sociedad espiritual tenía una expresión de satisfacción que le calentaba la sangre a Blake. Debes estarle muy agradecido a ese tal Russell, dijo el regente Jin, y su voz se oyó con facilidad a pesar de la distancia que los separaba. De lo contrario, esta noche habría sido muy diferente. El rostro de Blake se ensombreció al oír el nombre de Russell. ¿Cómo lo sabe? Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo. Había un traidor de alto rango en la asociación. Alguien con acceso a información clasificada, alguien que conocía las actividades recientes de Russell y su creciente importancia para sus operaciones. La lista de sospechosos era terriblemente corta. Aparte de él mismo, solo un puñado de personas conocía los detalles de la participación de Russell. Podía confiar plenamente en Jennings. Su hijo había muerto en la catástrofe del Nido del Demonio años atrás, una tragedia orquestada por la sociedad espiritual. Jennings albergaba un odio tan profundo que casi lo consumía. Nunca los traicionaría. Eso dejó a Jonathan Whittemore. La idea era como veneno en su mente. Su propio hermano, una de las pocas personas que sabía de las alteraciones en el récord oficial de Russell, quien había estado presente en todas las decisiones clave. A menos que alguien hubiera estado observando a Russell desde el principio, pero ¿por qué lo harían? Antes de la Copa Prodigio, el chico había demostrado ser prometedor, pero nada extraordinario. No, pensó Blake, tiene que ser alguien de dentro. El regente Jin observó con evidente satisfacción la sospecha que se dibujaba en el rostro de Blake. Es una lástima, continuó, con un tono casi coloquial. Esos estudiantes talentosos, no firmaron mis contratos. Debo admitir que estoy decepcionado. Su expresión cambió, adquiriendo una humildad burlancia. Sí, ganaste esta batalla. Pero no perdimos la guerra. Sus ojos brillaron con un triunfo malicioso. Después de todo, logramos nuestro objetivo principal. Blake frunció aún más el ceño. Su instinto le gritaba que exigiera respuestas, pero sabía que no debía darle esa satisfacción a su enemigo. En cambio, se burló. Poniendo cara de valiente. ¡Qué patético!
La risa del regente Jin resonó en el agua mientras su figura comenzaba a disolverse en jirones de sombra. Hasta la próxima, Blake. Saluda a tu hermano de mi parte. Desapareció, dejando a Blake solo con el sonido de las olas que regresaban para llenar el cráter que su batalla había tallado en el océano. El agua estaba teñida de rojo por la sangre. No podía distinguir si era suya o de su enemigo. El agotamiento lo envolvió como una pesada capa. La noche había sido una victoria, pero se sentía vacía. La sociedad espiritual había revelado su estrategia, sí, pero también habían logrado algo que Blake aún no podía comprender. Y ahora, lo peor de todo, tenía que considerar la posibilidad de que su propio hermano fuera un traidor. Russell, murmuró. El nombre del chico ahora cargaba con el peso de una terrible sospecha. ¿En qué te has metido? Las olas continuaron su danza eterna, indiferentes al drama humano que se desarrollaba sobre ellas. A lo lejos, las luces de New Metro parpadeaban como estrellas moribundas, y Blake se preguntó si esta victoria pírrica sería recordada como el principio del fin. Comentarios. Votar capítulo 50. Capítulo 49. El peso de la sospecha. Habían pasado 2 días. La agitación inmediata causada por el ataque de la sociedad de mendigos espirituales a toda la ciudad había disminuido gradualmente, pero el paisaje desolado persistía. Las ruinas de la sede del crédito de talento dorado se erguían como un monumento sombrío, un recordatorio constante para los habitantes de Nueva Metro de que el horror que habían presenciado no era una ilusión. Dentro de la sede de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro, el ambiente era pesado. Entonces, director Blake, dijo el presidente Lance Jennings, apretándose el puente de la nariz con dolor, ¿cree que Jonathan Whittemore es el traidor? La información fue un trago amargo, difícil de digerir para él. Jonathan era un veterano de la asociación. Lógicamente, no tenía motivos para unirse a la sociedad de mendigos espirituales. Y, sin embargo, las dudas que Blake había planteado eran frías y lógicas. El regente Jin sabía de Russell. Eso significaba que el traidor debía ser alguien que lo conoció antes de que se hiciera famoso. Y la presencia de Jonathan Whittemore era evidente en cada etapa del reciente crecimiento de Russell. Suspirando y con un profundo cansancio en el rostro, Jennings dijo: voy a organizar que le asignen algún trabajo tranquilo. Démosle tiempo para descansar. Era un eufemismo, y ambos lo sabían. Significaba ponerlo bajo observación. Dejando a un lado el doloroso asunto de Jonathan, Jennings miró a Blake con expresión seria. Director Blake, la sociedad ha provocado una catástrofe esta vez. ¿Por qué no han venido los otros 2 maestros a ayudar? Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Blake. Conoces la situación en el norte. Los demonios de allí han apoyado a una nueva facción. La secta de la unificación. La secta afirma que solo coopera con los demonios, pero cualquiera con ojo perspicaz puede ver que no son más que marionetas. Jennings guardó silencio un momento. Aún así, insistió, eso no requiere que ambos se queden allí. Tenía razón. El sabio de guerra, Frank Dragomir, era lo suficientemente poderoso como para controlar la frontera norte él solo, sobre todo con la gran cantidad de creadores de cartas que la Federación tenía allí acuartelados. Blake dudó, pero luego decidió contarle toda la verdad. Un hombre del rango de Jennings lo descubriría pronto. Hay disturbios en las tierras altas. ¿Qué? Jennings se quedó atónito. ¿No ha estado Ipsst. Clay reprimiendo las amenazas todo este tiempo? Al pensar en el estado físico de Ips, una ligera preocupación se dibujó en la frente de Blake. Un nuevo reino secreto de nivel maestro ha aparecido junto al antiguo. El maestro de la montaña ha ido a ayudarlo. Jennings estaba atónito, murmurando para sí mismo. ¿Cómo es posible? En los últimos años, los reinos secretos habían aparecido con cada vez más frecuencia, y los monstruos que albergaban se volvían cada vez más poderosos. La Federación, antes cómodamente dominante, ahora se sentía asediada por todos lados. Siendo sinceros, a ninguno de los dos les importaban mucho las políticas de la corte de la Federación. Su preocupación era la gente común del continente. Si no fuera así, un hombre como Blake podría estar viviendo una vida mucho más cómoda. Una sonrisa de impotencia se dibujó en los labios de Blake. Esta vez, le debemos todo al joven Russell por descubrir el plan de la sociedad. Si hubieran tenido éxito y hubieran vuelto a esconderse, las consecuencias habrían sido desastrosas. Pero por ahora, añadió, creo que se mantendrán ocultos por un tiempo. Aún así, el hecho era que la verdadera guarida de la sociedad aún no se había encontrado.
Hablando de Russell, Jennings se recuperó de la desalentadora noticia. El talento y el carácter de Russell son realmente excepcionales. Parece que las recompensas que le prometimos no son suficientes. Anteriormente, solo le había ofrecido una plaza garantizada en la Universidad New Metro, por temor a que el talento del chico no llegara a desarrollarse plenamente. Ahora, esa preocupación parecía irrisoria. Blake, consciente de lo que Russell había hecho en el edificio derrumbado, asintió levemente. Haz lo que creas conveniente. En ese momento, Jennings miró su reloj y frunció el ceño. Hablando de eso, Russell dijo que vendría hoy. ¿Por qué no ha? Como si fuera una señal, el ascensor sonó y Russell apareció ante ellos. Su tarjeta de identificación había recibido nuevos permisos del propio Jennings, lo que le permitía acceder a todas las áreas de la sede, salvo a las más confidenciales. Al parecer, la oficina del presidente no estaba entre ellas. Director Blake, presidente Jennings, los saludó Russell respetuosamente. Jennings asintió y fue directo al grano. Russell, dijiste que tenías algo importante que informar. ¿Qué es? Russell transmitió las últimas palabras del moribundo señor Sterling. Que el objetivo de la sociedad era simplemente crear más caos en New Metro, y luego esperó su juicio. Blake y Jennings intercambiaron una mirada, con el mismo pensamiento en mente. ¿Aumentar el caos en Nueva Metro? ¿Qué podrían ganar con eso? Parecía mucho menos valioso que la enorme fachada financiera que acababan de perder. Las acciones de la sociedad carecían de sentido. Parecía como si una ola de problemas acabara de retroceder, solo para que una nube más oscura comenzara a cernirse sobre la ciudad. Dejando el rompecabezas de lado por ahora, Jennings continuó. Supongo que tienes otra razón para venir hoy, Russell. Russell asintió. Tras dudarlo un momento, preguntó. Presidente Jennings, me preguntaba cuándo podría volver a entrar en el reino secreto de Black Flag. Nunca había olvidado su promesa de vengar a Zane. Jennings recordó la condición previa del chico. No esperaba que estuviera tan obsesionado con la venganza. Pensó un momento y luego dijo. ¿Qué te parece mañana? Un destello de emoción iluminó los ojos de Russell. Gracias, presidente Jennings. En cuanto a tu recompensa por ganar la Copa Prodigio, continuó Jennings, con el rostro serio, además del lugar en la Universidad Nueva Metro que te prometí, ahora te daré otra opción. Puedes elegir cualquier material de nivel bronce de toda la bóveda de la asociación. O puedes optar por la entrada gratuita a cualquier reino secreto de nivel bronce que desees. Russell se sumió en una profunda reflexión. La oferta era increíblemente tentadora. Pero evaluó sus recursos actuales. 2,72 millones en efectivo, un material de bronce de calidad oro devorador sangriento y 7 materiales de hierro de calidad azul demonio de carne y sangre inferior. Ya tenía suficiente para crear otra carta de bronce. Si tuviera 2 cartas de bronce poderosas, las recompensas que podría obtener al explorar otro reino secreto seguramente serían mayores que las de una sola pieza de material. Aún así, no tomó una decisión de inmediato. Presidente Jennings, ¿puedo ver primero los materiales de la bóveda? Por supuesto. Jennings le entregó una tableta. Russell hojeó el catálogo digital en silencio, con la mirada ligeramente deslumbrada. Nunca había visto tantos materiales de bronce rojo en un solo lugar. Pero después de examinarlos todos, descubrió que ninguno despertó realmente su interés. Volvió a colocar la tableta sobre la mesa y tomó una decisión. Presidente Jennings, optó por entrar en un reino secreto. Fin de este capítulo.